Yo soy el documentalista y hoy traigo para ustedes los demonios más temidos de las religiones del mundo. Comenzamos. Las religiones dan lecciones a través de parábolas que reflejan la bondad y el amor por el prójimo y por uno mismo. Pero cuando el creyente se inclina por una vida pecaminosa, llena de sentimientos que lo aíslan de la dicha celestial, los demonios comienzan a realizar su trabajo en el alma de aquel que ha decidido alegar a favor del pecado. Estas entidades son representadas como malignas e indeseables siempre dentro de un paradigma maniqueo. Sin embargo, en muchos casos son el resultado de una compleja combinación de un orden cósmico mitológico, tan necesarias para la trama divina como las entidades luminosas, siendo algunas de las cuales las que se transforman en demonios, según la creencia dominante y la agenda política. Dybbuk, el demonio que quiere vivir. La palabra Dybbuk en hebreo significa adhesión. Este se adhiere al cuerpo de una persona viva o la habita. Es un ser místico nacido en el folclore judío. Es originario de Israel y las primeras historias conocidas datan del siglo XVI. Se dice que es un demonio ancestral o el alma de un pecador que deambula entre los dos mundos para escapar del castigo que le espera por sus acciones, pero también puede tratarse de una esencia de una persona muerta a la cual le han quedado cosas pendientes que hacer en esta vida. Este alma errante puede apoderarse de quienes no tienen espíritu y cuerpo totalmente conectados a raíz de algún problema emocional o psicológico. Esa rendija entre lo corpóreo y lo etéreo es espacio suficiente para que el Dybbuk pueda ingresar y dominar la entidad de una persona. El exorcismo judío para ahuyentar al Dybbuk debe realizarse por un rabino experto en la Kabbalah, junto a 10 personas capaces de soportar la experiencia y que puedan formar un círculo santo de protección en derredor del poseído mientras repiten los textos sagrados. Todos deben recitar el Salmo 91 3 veces mientras el rabino hace sonar el shofar. Este sonido desorientará a la entidad y será posible la comunicación en donde se le pedirá que abandone el cuerpo que no le pertenece y se le indicará el camino a seguir para su propia salvación. Nefilim, los que del cielo vinieron. Goliat no fue el único gigante de la Biblia. De hecho, él era el descendiente de una raza de gigantes conocida como los Nefilim. Los teólogos dividen la procedencia de estos demonios en dos. Algunos creen que son hijos de ángeles que se aparearon con mujeres en la tierra. Otros que son descendientes de Caín. Estos Nefilim han sido ligados por la moderna teoría de la conspiración a los Anunnaki sumerios y a una raza extraterrestre.
De acuerdo a textos hebreos, la Torá o el libro de Enoc fueron una raza de gigantes que cometieron actos de gran maldad. Su gran tamaño y poder parecía venir de la mezcla del ADN demoníaco con la genética humana. Se trató de una especie inteligente, pero tan degenerada que practicaban el canibalismo, devorando literalmente la carne de los seres humanos. Tenían conocimientos mágicos y sabiduría oculta. Los Nefilim fueron una de las razones principales para el gran diluvio en los tiempos de Noé. El acoplamiento inapropiado de seres celestiales y mujeres terrenales es un ataque a los límites que pretenden separar los mundos celestial y terrenal. Por lo tanto, esto amenaza la integridad de la creación como Dios quiere que sea. Preta, el espíritu hambriento. La palabra sánscrita preta deriva de praita, literalmente alguien que se ha ido. Originalmente se refería a los espíritus de los muertos. Más tarde, en la época puránica y budista, el término quedó confinado a un tipo de espíritu malvado e infeliz. Son seres exclusivos de las creencias orientales como el budismo, hinduismo o sijismo. A diferencia de las religiones occidentales, estas almas en pena son condenadas a vivir en un estado de insaciable y constante deseo, particularmente de hambre y sed. Se cree que un preta fue una persona envidiosa o avara durante su vida previa como ser humano. Como resultado de su karma, padece un hambre insaciable. En la mitología budista, el reino de los pretas, también conocido como el reino de los espíritus hambrientos, se basa en el estado de ser posesivo y en el deseo. En algunos templos budistas, los monjes se compadecen de estas almas en pena y colocan platos con comida y agua. Rakshasa, la crueldad de la fiera. Procedentes de una antigua raza hindú de bestias mitológicas, los Rakshasas son criaturas demoníacas que habitan bajo la forma de un felino humanoide, con la cabeza de un depredador, generalmente un tigre, y el cuerpo de un musculoso humano. Los Rakshasas son toda una manifestación del mal y la crueldad más salvaje, y caminan siempre en busca del caos. Conocidos por ser caníbales devoradores de hombres, han ganado su fama destruyendo templos, profanando tumbas y atormentando tanto a vivos como a muertos. Y es que los Pishakas, un tipo de Rakshasa menor propio a los cementerios, impiden el descanso de los difuntos, arrancando su carne podrida y extendiendo enfermedades que afectan también a los vivos. Según los textos del Ramayana, los Rakshasa tenían una forma humana y surgieron de los pies del dios Brahma. Este dios eligió a algunos de los Rakshasa para convertirlos en sus guerreros de élite. Seleccionó a los más crueles y a los que se habían reencarnado varias veces siendo malvados y les proporcionó dotes especiales. Son muy hábiles con la magia. Sin embargo, los conjuros no les afectan. Es inútil intentar dar caza a un Rakshasa con artes arcanas. Solamente su naturaleza demoníaca es vulnerable al agua bendita, por lo que es usada en un proyectil a modo de dardo venenoso que puede acabar con ellos instantáneamente. Jinn, el genio de humo.
Los Jinn son una raza de seres espirituales que tienen libre albedrío como los seres humanos, y al igual que los espíritus en la tierra, los Jinn pueden ser buenos o malvados. Sin embargo, cuando estos seres deciden escoger el camino de la maldad y la oscuridad, tienen la capacidad de poseer a los seres humanos, convirtiéndose así en auténticos seres demoníacos. Según los expertos, algunos versículos del Corán y hadices, que son dichos en acciones del profeta Mahoma, señalan que los Jinn son seres mágicos, y mientras que la mayoría de los mortales se formaron por el Creador de la tierra mezclada con otros elementos, los Jinn se crearon a partir del humo y del fuego. En un pasado lejano, las diferentes tribus de Jinn estuvieron conviviendo con el resto de mortales, compartiendo muchas cosas en común, tales como la capacidad de entender y elegir entre el bien y el mal, o la capacidad de tener hijos. Los Jinn tienen la capacidad de tomar muchas formas y cambiar su apariencia a seres humanos, animales o incluso a torbellinos. Según la creencia popular, los Jinn generalmente suelen adoptar la forma de un perro negro o un gato negro, que eran considerados antiguamente como emisarios del diablo. Pero cuando se transforman únicamente, pueden estar un corto periodo de tiempo debido a que obedecen a las leyes físicas. Pueden morir por arma de fuego o ser heridos por un simple cuchillo. Son muchos los expertos en lo paranormal que consideran que los Jinn son entidades ocultas que desempeñan un papel importante en una variedad de fenómenos paranormales. Los Jinn son seres de una dimensión paralela a la nuestra, pero que tienen la capacidad de acceder a nuestra dimensión a través de portales dimensionales e interactuar con nosotros. Abaddon, el ángel exterminador. Abaddon es el jefe destructor de los demonios de la séptima jerarquía, según afirman los demonólogos. En el libro del Apocalipsis corresponde con el ángel o estrella del abismo sin fondo, que encadena a Satanás por 1000 años. También se dice que fue el ángel que invocó Moisés para que enviara las lluvias terribles que arrasaron con Egipto. Para la masonería escocesa, un alto grado que fundaron los caballeros de Occidente y los masones de Oriente en 1118, utiliza el nombre de Abaddon como la palabra sagrada, siendo que los miembros de este grado afirman ser los únicos discípulos verdaderos de San Juan Evangelista. Ellos afirman que es el ángel exterminador, el mensajero celeste de Cristo o del juicio final. Abaddon es el encargado de inspirar la anarquía en los gobernantes y el caos mundial. Abaddon es el ángel caído, representa la muerte y la destrucción. En el infierno, Abaddon es el jefe de los demonios. Abaddon puede tener un bello rostro humano con cola de escorpión y cuerpo de caballo. Abaddon tiene una relación con Apolión, el que tiene las llaves de los abismos. En el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, se describe con un ejército de langostas como semejantes a caballos de guerra, con cara humana y corona de oro, con cabello de mujer y dientes similares a los de un león, corazas de hierro, colas como escorpiones con aguijones. Y en las colas tenían el poder de dañar a los hombres durante 5 meses. Lucifer, el portador de luz. La palabra Lucifer tiene un significado muy diferente al que podríamos imaginar. Quiere decir portador de luz, y se empleó como un término genérico para hacer referencia a Venus.
A lo largo de la historia, Lucifer fue el nombre empleado para hablar sobre el mal. En Isaías 14:12 pueden encontrarse las palabras: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, que nacías por la mañana? Este pasaje nos da a entender que, de hecho, Lucifer es el ángel caído, como también se le conoce. El asunto es que la Biblia resulta un gran libro de metáforas que son interpretadas al pie de la letra, y el demonio, propiamente dicho, no es llamado Lucifer en ninguna parte del libro. Hacia abajo fue arrojado el gran dragón y la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Yo soy el documentalista. Y esto fue los demonios más temidos de las religiones del mundo. Gracias y hasta la próxima.